Daniel, sí, en el capítulo número 6, de Daniel, sí. Sí. Recuerden, que se promulgó un edicto en el cual nadie debería orar o hacer petición a Dios alguno o persona alguna por 30 días en todo el reino. Sin embargo, en el versículo número 9, ¿no? Nos dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, esto llegó a ejecutarse después de la firma del el rey. Y luego dice en el versículo número 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Lo primero que quiero que entendamos es que definitivamente la adoración a Dios no es un tema de conveniencia ni tampoco de comodidad. En realidad es un tema de convicción. Que nosotros tengamos la convicción de adorar siempre a nuestro Dios. Segundo, que la adoración a Dios no se basa en qué es lo que nosotros queremos, sino más bien qué es lo que Dios nos instruye a hacer para adorar. Lo que vemos acá que hizo Daniel no fue en base a lo que él quería. Esto es, voy a abrir mis ventanas, ¿verdad? Y simplemente para sentir la presencia de Dios, o mirando también en tal dirección, porque esa dirección pues me agrada, por ahí sale el sol o qué sé yo, ¿sí? No, había razones bíblicas para ello. Sí, y digo esto porque muchas veces nosotros pensamos, no, pues, pero así lo siento. No, no se trata de cómo lo sentimos. De lo que se trata es de qué es lo que nosotros entendemos Dios quiere que nosotros hagamos. Así que siempre tengamos nosotros como principio de en la adoración, adorar a Dios conforme dice la Biblia, en espíritu y en verdad, su verdad. ¿Sí? Así que eso también creo que es lo que hizo este hombre Daniel. Y número 3, ¿sí? Hermanos, la importancia, ¿sí? Que todo creyente tiene. Entienda usted, no es un asunto de que algunos sí, otros no, no, no. Todo creyente tiene esta necesidad de tener un momento a solas con Dios. Entienda usted ello. Un momento en el cual usted pueda buscar la dirección de Dios y llenarse de ese nuestro Dios, para que ese nuestro Dios sea quien guíe cada día que nos permite estar acá. Muchas veces pienso que nosotros más bien queremos guiar a Dios, que guiarlo a que Él simplemente me asegure, me acompañe, ¿no? Y me bendiga en todas las cosas que yo necesito hacer o yo quiero hacer. No, tenemos que, creo yo, voltear ¿sí? esa moneda y más bien aprender a seguir a nuestro Dios. Y eso va a comenzar cuando usted reconozca la necesidad que tiene de cada día tener un momento a solas con Él. No solo para usted decirle qué es lo que quiere que Dios escuche de usted, mucho más para que usted escuche qué es lo que Dios quiere de usted. Por lo tanto, es importante en ese momento la lectura de la palabra, ¿sí? La Biblia, el alimento espiritual, y que en razón a ello nosotros podamos hablar a nuestro buen Dios. Entienda,
Dios ya sabe qué es lo que usted quiere. O sea, si usted piensa que la oración es simplemente para que Dios sepa lo que usted quiere, Dios ya lo sabe. ¿Sí? Dios lo sabe, lo supo eso antes de que usted se levante. ¿Sí? Es más, Dios supo eso aún antes de que usted nazca. ¿Sí? Hey, podemos ir hasta más atrás. Dios sabía eso aún antes de que Él haga esta creación. Dios ya lo sabía. ¿Sí? Lo más importante aquí es que Dios le brinde a usted, ¿sí?, su sabiduría, su entendimiento para que usted siga a Él. ¿Debemos abrirle nuestros corazones a Dios? Claro que sí, pero hagámoslo, entienda, en base no simplemente a lo que sentimos, sino mucho más en base a lo que entendemos Él es y Él quiere de nosotros. Así que tengamos eso, sí, muy claro en nuestras mentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ya involucrarnos con lo que sería el estudio de esta noche. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Porque repito, sí, o sea, estamos tan, pero tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera en nuestra sociedad que pensamos que también así podemos servir a Dios a nuestra manera. Absolutamente no. Es a la manera de Dios. No, pero suena bonito. No, a Dios no le vas a impresionar con cómo suena. A Dios le impresionamos en Jesús. Entienda usted, solo en Jesús. Decía, ¿alguna pregunta o algo que usted quiera agregar en cuanto a esta parte? ¿Alguien? Ok, entonces continuamos. Dice en el versículo número 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Muchas veces nosotros creyentes pensamos que cuando uno está bien con Dios, sin duda que todo sale como Él quiere. No existen problemas, no existen dificultades, pero creo yo que en realidad lo que nosotros vamos a ver en la Biblia es lo contrario, que muchas veces cuando nosotros más nos acercamos y entregamos al Señor, posiblemente más dificultades van a existir. Mire usted en este caso, en este versículo, ¿sí? Cuando dice, entonces se juntaron aquellos hombres, ¿sí?, ¿a qué cree usted que se refiere? O sea, de casualidad es que miren, ellos se reunieron en la esquina de la casa de Daniel y de pronto voltearon y adivinen qué encontraron. Así como que de casualidad. Encontraron a Daniel orando. O sea, ¿creen ustedes que fue así? No, no fue así. Ellos, sí, a propósito, primero, a propósito, ellos aconsejaron este edicto al rey, ¿verdad? Porque ellos en alguna forma querían coger a Daniel. Querían encontrar algo con lo cual acusar a Daniel delante del rey, pero no encontraron, porque se daban cuenta que este hombre era una persona fiel, una persona digna de admiración y digna de confianza sobre todo. ¿Sí? Quizás usted dirá, no, yo sí soy una persona de confianza. Bueno, ojalá que sí, pero muchas veces nosotros quizás somos de confianza en una o en dos o en tres cosas, ¿sí? O en algunas otras cosas también. Pero aquí se está hablando de este hombre con integridad en todo. Muchas veces nosotros tenemos integridad mientras otros nos vean o nos miren en nada más. No, este hombre tenía integridad en todo, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros sí, pues no tenemos problemas con, por ejemplo, robar. No, robar no, pero para chismosear, y qué bueno que somos, ¿no? Así que sí, o sea, somos en esto otro, pero este hombre, entiendan, le buscaron, sí, hasta debajo de los zapatos y no encontraron nada.
Y no que no encontraron nada, porque en ese tiempo no se usaban zapatos, solo sandalias, sino simplemente que este hombre era una persona que era digna de confianza. Así que cuando ellos aconsejan al rey que den ese edicto de que nadie ore a hombre alguno o a Dios por el lapso de 30 días, ellos lo hicieron porque sabían que Daniel no iba a poder someterse a ese edicto. Y es que ese edicto tenía que ver con la conciencia de las personas, ¿sí? Y la convicción de Daniel era muy fuerte. Entonces, cuando habla de se juntaron, esto es, ellos hicieron una asamblea, ¿sí? O sea, vamos a ver. ¿Cuántos eran ellos? No lo sé. Cierto, se habla aquí de 120 sátrapas más 3 gobernadores. Bueno, Daniel era uno de ellos. Algunos dicen entonces eran 120, 121, 122, decían, ¿no? Personas. No creo que hayan sido todas. O sea, no creo que todas estas personas estaban involucradas en hundir a Daniel. Por lo menos los líderes de todos estos sí estaban muy interesados, ¿sí? Así que ellos, repito, fueron a propósito a sí, estar fisgoneando, esa sería la palabra, ¿verdad? Estar fisgoneando qué hacía Daniel. Y sí, dice que lo hallaron, ¿no? Lo descubrieron, ¿sí? O sea, no se piense que Daniel se sentaba al borde de su ventana a orar, no. O sea, el hombre se sentaba en un lugar, pues, en el cual él quizás se sentía algo cómodo, pero no que estaba sentado en la misma ventana. No. O sea, a lo que voy es a lo siguiente, que estas personas tuvieron que hacer esfuerzos para darse cuenta que Daniel estaba orando. Así que supongo que enviaron un dron, sí sabe lo que es un dron, ¿no? Y con el dron, sí, estos hombres podían darse cuenta de qué era lo que Daniel estaba haciendo. Pero qué triste que esas realidades existen, y entienda, hermano, hermana, ¿sí? Muchas veces en realidad cuando las cosas todas salen como nosotros queremos, posiblemente también debemos nosotros evaluarnos. Y me refiero a evaluar nuestra fe. Porque quizás las cosas estén saliendo como queremos en razón a que nuestra fe, ¿sí?, para nada está afectando a otros. Mientras que muchas veces cuando nuestra fe afecta a otros, otros reaccionan, ¿sí?, equivocadamente. Jesús nos lo dijo, en el mundo van a haber aflicciones. O sea, a mí, entiéndase, Jesús dijo, ¿sí?, muchos estuvieron contra mí, muchos van a estar contra ustedes, dijo Jesús a sus discípulos. Y creo yo que también esto ocurre en nuestras vidas como creyentes. Así que tengamos mucho cuidado y esto le he dicho en alguna oportunidad, ¿sí?, tengamos mucho cuidado de basar nuestra fe en los resultados. Aprendamos a basar nuestra fe en lo que nosotros entendemos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ok, entonces eso es lo que pasa y encuentran pues a Daniel orando, ¿sí?, y suplicando obviamente a Dios, implorando, ¿sí?, un favor también en presencia de su Dios. Sin duda que lo que estaba aconteciendo no era bueno, no solo para Daniel, ¿sí?, esto de que no se ore a Dios, no era bueno para él, sino para el pueblo judío en general. Sí, es como que entiéndase, hermanos,
Esto de cómo está nuestra situación, donde iglesias no pueden reunirse, o sea, ¿puede afectar a las iglesias? Claro que sí, claro que sí. En realidad, nuestras miradas deberían estar en el Señor siempre. Y no hay cosa que debería afectar nuestra relación con Dios, ¿sí? A no ser que sea para mejor. ¿Sí? Sin embargo, como somos personas que nos dejamos distraer en la fe, muchas veces estas situaciones hacen que hermanos también decaigan. Siempre tengo en mente esto que ocurrió con los hermanos en la iglesia en Jerusalén, donde dice, y llegó la persecución, y los únicos que se quedaron allí en Jerusalén fueron los apóstoles. Se piensa que por lo menos en algún momento esa iglesia en Jerusalén debe haber tenido sus 10,000 personas como miembros. No que los 10,000 reunían a la misma vez, tampoco. Recuerden que la iglesia era un poquito más ambulante, por así llamarla, así en tiempos bíblicos, o en los primeros años de su establecimiento. Pero lo hermoso era que cuando llegó, dice, la persecución y salieron todos menos los apóstoles, todos salieron, pero con quienes se encontraban hablaban de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y hermanos, en realidad también entiéndase, situaciones distintas y difíciles van a ocurrir en nuestras vidas, pero ojalá que en nuestras vidas siempre esté Cristo, que nuestra mirada siempre esté en Jesús, ¿sí? Pero decía, estas cosas van a también desvelar que algunos quizás no tengan esa fe, esa convicción en el Señor como deberían tenerlo, ¿sí? Uh, y la idea es que sí, ojalá nuestra fe siempre esté firme en el Señor, siempre. No durante tiempos de cuarentena solamente, sino aún en tiempos en que no hay cuarentena. No en tiempos fáciles, sino también en tiempos difíciles. Que Jesús siempre sea Señor para nosotros. De ahí la importancia, una vez más, de aprender a adorar a Dios conforme a lo que Él quiere, no conforme necesariamente a lo que nosotros simplemente queremos ofrecerle. Para nada. Entonces, esto que ocurrió allí, este edicto, iba también a afectar al pueblo judío. Así que Daniel, pienso yo, que no solo está orando porque en este aspecto su fe no caiga, sino más bien también la fe de sus hermanos no caiga o no decaiga. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a eso pienso yo que se refiere cuando habla de estaba rogando, estaba implorando, ¿sí? En presencia de su Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estas personas que se juntaron, ¿no? Los hombres contra Daniel? Dice el versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Qué triste, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas a nuestra conveniencia y no conforme a lo que debe ser lo correcto. Lo correcto quizás hubiese sido que estas personas conversen con Daniel primero. Daniel, te apreciamos, te respetamos y quisiéramos que nos explique qué está pasando porque sabes que hay un edicto acá. No. O sea, ellos vieron a Daniel, sacaron sus celulares, tomaron fotos y se fueron corriendo al rey, ¿no? Eso es bueno, estoy tratando de ponerlo en nuestro tiempo, ¿no? Eso es lo que usted haría, ¿verdad? Eso es lo que harían. Listo, vamos, ¿no? Y eso es lo que hicieron. O sea, ellos fueron directo al rey. Y miren la acusación, sí, que hacen delante del rey. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto.
¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? O sea, como que, rey, o sea, ¿estamos pensando bien esto o nos confundimos? Ya, ¿qué estamos pensando? De hecho, que ellos sabían, sí, lo que estaban haciendo, sí, cuando llegan al rey. Y se hicieron, ¿qué es lo que se decía antes, hermano Eduardo? Los suecos, creo que se decía. Sí, así se decía, los suecos. Sí, por alguna razón, no sé, por alguna razón, no sé, honestamente no sé por qué se decía los suecos cuando uno se hacía que el que ignoraba. Sí, apúntenlo para que lo busquen en Google, ¿sí? Después. ¿Por qué se decía se hacen los suecos? ¿Sí? Quizás en lugar de hacer un Google, conversen con el hermano Eduardo, quizás él les puede también decir. Y como hay que reinventarse con los negocios, hermano, usted venda su sabiduría, o sea, cobre por cada llamada, ¿sí? Así que, o sea, estos hicieron los que no se acuerdan muy bien. Claro que se acordaban muy bien. Uno, ellos fueron los que a propósito, ¿sí?, idearon este edicto, aconsejaron este edicto y a la vez también están, ¿sí?, buscando el momento para encontrar a Daniel, que ya lo hicieron, y acusarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice ellos, o dicen ellos en el versículo 12, a la mitad del versículo 12, después de la pregunta, dice, respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Obviamente que este rey no sabía, ¿sí?, los motivos detrás de estas personas. Este rey simplemente quería hacerse más rey, ¿sí?, sea más popular, más aceptación, simplemente quería tener más seguidores. ¿Sí? Y eso es lo que dice, claro que sí, eso es lo correcto. Y en el versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mi pregunta es, ¿por qué razón no le habrán dicho estas personas a el rey Daniel, que es uno de los 3 gobernadores? Está haciendo esto, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, de hecho que eso hubiese sido la forma más rápida de que el rey se dé cuenta de quién estaban hablando, ¿no? Pero le dijeron, Daniel de los hebreos, ¿no? ¿Por qué razón? No lo sé, obviamente, pero posiblemente sí, ellos no querían que el rey se dé cuenta que los motivos principales que ellos tenían para hacer caer a Daniel eran motivos políticos, ¿no? Así que en lugar de mencionar a Daniel en su posición política dentro del reino, lo presentan como el de los hebreos, ¿no?, el hijo de los hebreos, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? Ah, muchas veces nosotros escuchamos y usamos esta expresión, las apariencias muchas veces engañan, ¿no es así? Y ciertamente, no haga que su vida sea una vida de apariencias, sino más bien que su vida sea una vida de virtudes y virtudes en el Señor. Que lo que somos por fuera es lo que en verdad somos por dentro.
De lo contrario, seríamos hipócritas. O sea, si lo que presentamos no es conforme a lo que es por dentro, es hipocresía. Lo mire usted por donde lo vea. Y Jesús fue muy directo respecto a la hipocresía. A los fariseos les llamó: ustedes son los hipócritas. Uno de dos caras, ¿no? Y la idea es que nosotros no seamos así, sino seamos personas en verdad correctas, comenzando por dentro y manifestándose también por fuera. Así que así es como se lo presentaron al rey, ¿no? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Alguna pregunta hasta acá o algo que quizás quisieran agregar ustedes, hermanos? Entienda, hermanos, nosotros estamos, y bien lo dice Efesios, ¿no? O sea, no estamos luchando contra otra persona, estamos luchando contra fuerzas, ¿sí? Contra fuerzas enemigas, hablando de Satanás, ¿sí? Tratando de hacer la vida imposible a aquellos que profesamos la fe en Cristo. Pero muchas veces pienso que Satanás no está muy interesado en hacernos la vida imposible porque se la hacemos fácil. O sea, no estamos quizás viviendo nosotros en la fe que deberíamos vivir. Al punto que ni caso nos hace. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Repito. Sí, hermana Raquel. Te vi levantando la mano. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Ok. Continuamos entonces. Dice en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Mire cuánto es que este Daniel, ¿sí?, influenció en una manera apropiada delante del rey. Ojalá nosotros pudiésemos tener un testimonio en el cual la gente, cuando nos mire, pueda ver la fidelidad de Dios. Ojalá pudiese. No, hay que tener cuidado. No estoy diciendo que cuando nos vea, que cuando la gente nos vea con fidelidad a ellos. No. Fidelidad a Dios. ¿Sí? Porque si nosotros muchas veces estamos pensando en ser más fieles a la persona, posiblemente nosotros vamos a tener que comprometer nuestra fe. Pero cuando nuestra vida es de fidelidad a Dios, entonces no vamos a comprometer nuestra fe y vamos a hacer lo correcto delante de los demás. ¿Si tiene sentido esto? ¿Sí? Mientras que si nosotros somos fieles a las personas, posiblemente vamos nosotros a no ser tan fiel o correcto con nuestro Dios. ¿Sí? Hay que aprender a direccionar esto en una manera correcta. Este hombre, el rey, tenía un gran aprecio por Daniel. Él entendía de la fe de Daniel. Que cuando él firmó el edicto se le pasó esto, puede ser, ¿sí? Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, él lo lamentó. Posiblemente hasta se arrepintió de ello, porque se dio cuenta que todo esto era una conspiración contra Daniel, el Daniel a quien él apreciaba, al punto que puso a Daniel como el jefe de los gobernadores, ¿verdad? Pero aquí hay una gran diferencia entre el reinado de Darío y el reinado de Nabucodonosor.
¿quién me ayuda o quién nos ayuda a ver esa diferencia entre el reinado de uno y del otro? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Pastor, creo que Sí, sería que en este caso se nota que como que la ley está por encima del rey, mientras que Nabucodonosor hacía lo que quería, hubiese hecho lo que quería. ciertamente el tema del tipo de reinado, ¿no? Que tenía Nabucodonosor y el tipo de reinado de Darío. Darío era medo y en ese reinado, una vez que se firmaba un edicto, nadie podía contradecirlo, ni siquiera el rey mismo. Y eso es lo que pasó también en el libro de Esther, ¿se acuerda usted? ¿No? Esther, que Asuero, por persuasión de Amán, firma el edicto de que se le dé muerte a todos los judíos. Cuando él se dio cuenta de su error, no podía él anular ese edicto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Firmó otro edicto de que los judíos, en ese día en que se les va a atacar, ellos tengan también el derecho de defenderse y defenderse al punto de quitar la vida de sus atacantes. Así que así es como se resolvió el asunto. Pero acá, ¿cómo lo manejaba esto? De hecho, que el edicto fue: aquel que no ora al rey por 30 días, lo envíen o lo arrojen al foso de los leones. Quizás pensaría Darío, ¿no? ¿Cómo soluciono esto? Porque miren lo que dice aquí, versículo 14. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En el caso de Asuero y el edicto contra los judíos, claro, Asuero pudo decir que los judíos se defiendan. Pero en este caso de arrojar a aquel que no ora a los leones, ¿cómo podía haber solucionado esto? Escribir otro edicto que aquel que es arrojado se defienda. ¿Qué hacer? ¿Sí? Eh, complicado, ¿verdad? Él hizo todo lo que pudo. Trató, ¿no?, de, en alguna forma, ver la manera de librar, no es que en alguna, en muchas formas, ver la manera de librar a Daniel, pero no se pudo. Y no se pudo porque también encima, ¿no?, estos conspiradores vinieron al rey y nuevamente el consejo, ¿no? Rey, mira, si tú no haces conforme a esto, vas a quedar mal parado, ¿verdad? Porque la gente ya no te va a respetar. Y si nosotros te hemos dado este consejo de que nadie ore, pues, o que no se ore a Dios alguno, a persona alguno por 30 días, es para que la gente te respete más, te admire más. O sea, ellos eran la buena gente, ¿no? Ellos eran la buena persona. Pero no, no era así. Lo que ellos querían era que eh, Daniel sea ejecutado. ¿Sí? Daniel sea ejecutado. Y dice también acá,
Entonces, versículo 16, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, mire usted, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Qué ve usted acá en esta expresión? ¿Burla o deseo de que ciertamente este hombre sea liberado? Alguno de ustedes, deseo, ¿verdad? ¿Sí? No podemos decir que Darío era creyente, pero lo que sí podemos decir es que este Darío había escuchado de ese Dios de los hebreos, ese Dios de Daniel. Mire usted cuánto puede hacer el testimonio suyo y mío, hermano, ¿sí? A favor de los pensamientos de las personas. Mire usted cuánto puede impactar un buen testimonio, ¿sí? El problema, muchos de nosotros es ese. El problema está en que nosotros muchas veces más queremos, ¿sí?, presentarnos a sí mismos delante de los demás, cuando lo que mejor podemos hacer por todos es presentar a Dios en nosotros delante de los demás. Y si usted no está presentando a Dios, sí, entienda usted, si usted no está presentando a Dios en usted delante de los demás, no es simplemente porque usted no lo quiera, es también en razón a que, aparte de quizás no querer, usted no está experimentando a Dios en su vida. No está dejando que Dios sea más real en su vida. No está dejando que Dios transforme o nos transforme, debería yo también incluirme en ello, nos transforme más y más, para que así lo que nosotros ofrezcamos sea Jesús. Pero si vivimos como todo el mundo, vivimos asustados, vivimos afanados, vivimos desesperados, vivimos, ¿qué más? Apanados, no sé, dije apanados porque suena como rima, ¿no? O sea, afanados, desesperados, rima. ¿Se ha dado usted cuenta que ciertamente, es más, ¿sabía usted que existen personas que no conocen al Señor y que aparentemente viven más tranquilos que nosotros, aquellos que conocemos a Dios, aparentemente? ¿Sí? ¿Se da usted cuenta de ello? Claro que sí. Claro que sí. Así que el problema en evangelismo no es tanto que la maldad ha aumentado. La maldad siempre va a haber. Y quizás por último que aumente. Pero ¿acaso nuestro Dios no es más fuerte que la maldad misma? El problema es nuestra relación con Dios. ¿Sí? Daniel, sin duda que manifestaba en su vida a Dios. Testimoniaba con su vida a Dios. Pero no queda otra, más que, según estas personas, arrojar a Daniel dentro del foso de los leones. Y el rey, sin embargo, dice, ojalá, honestamente espero que tu Dios te libre. Y pienso que este hombre fue sincero, fue honesto. No que este hombre sabía, no que este hombre tenía, no qué sé yo, no que este hombre sentía o preveía una posibilidad alta de que sí Daniel salga de esto, no. Pero pienso que fue honesto. ¿Por qué? Bueno, por las cosas que dice. Dice en el versículo
17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Cuántas personas creen ustedes que fueron lanzadas, arrojadas, perdón, al foso de los leones antes que Daniel? O permítame ponerlo de esta forma. ¿Cree usted que quizás haya existido persona alguna que haya sido arrojada al foso de los leones antes que Daniel? Mira, ciertamente no lo sabemos. Ciertamente no lo sabemos. Puede ser que sí. Pero si es que nadie fue arrojado a ese foso antes que Daniel, hey, algunos gatitos deben haber estado con mucha hambre, ¿no cree usted? Sí, puede ser. Repito, no lo sé. Pero si en caso nadie fue arrojado al foso de los leones antes que Daniel, estos leones estaban con mucha hambre. ¿Sí? Con mucha hambre. Y no solo ello, sino que para asegurarnos encima, el rey puso esa piedra y fue sellada con su anillo y el anillo de los príncipes. ¿Se acuerda usted de algún otro lugar donde se usa una piedra y se asegura con el propósito de que no se salga de ese lugar donde se le puso a esa persona? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Jesús. Señor Jesús en la tumba. Amén. Jesús. Amén. Ciertamente, sí. Entienda, así usted esté puesto en una situación donde aparentemente, humanamente hablando, usted no puede escaparse. Eso no es una imposibilidad para Dios. ¿Sí? Entienda eso. El mundo ciertamente, en alguna forma, o algunas personas, muchos, van a querer hundirlo a usted. Esto es su fe, ¿no? Dios puede recuperarnos. Entienda eso. Así que lo arrojaron a Daniel, ¿sí? Y luego, obviamente, el rey no quiso ver esto. ¿No? El rey no, ¿para qué ver esto? ¿No? El rey no quiso ver esto y se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, no comió. ¿Sí? El rey no comió. Posiblemente, y se piensa que a Daniel se le arrojó al foso de los leones una hora cercana ya a la puesta del sol, ¿no? Es más, mientras estudiaba esto, como que más y más pensaba en Jesús, ¿no? Más y más pensaba en Jesús cuando fue puesto en esa tumba. ¿Cuándo fue puesto Jesús en esa tumba o a qué hora del día? También, ¿no? Ya cercana a la puesta del sol. No es que esté tratando de ver más de lo que deba ver, simplemente digo, mientras más estudiaba, más me acordaba también o pensaba en lo otro, ¿no? En fin, dice, fue el rey a su palacio y se acostó ayuno, o sea, no comió, no cenó, ni instrumentos de música fueron traídos, o sea, no a esa hora tienen hambre los leones. Bueno, no sé, como al león que teníamos acá en la casa le dábamos de comer más temprano, no sé en realidad cómo son los leones salvajes.
algo interesante aquí es que reyes, en tienda, tenían su harem, ¿sí? Y por lo general siempre se acostaban con mujeres, concubinas, ¿no? O concubina, en todo caso, ¿no? Pero en esta ocasión el rey no quiso ni comer ni que se le entretenga, ¿sí? Y dentro de ello también música. A eso es a lo que en realidad se refiere con todo esto. El rey se vio muy afectado por lo que había sucedido. Y dice al final del versículo 18, se le fue el sueño. O sea, no quiere decir que sí durmió, quizás se acostó, pero o sea, no pudo dormir. Tuvo una noche larga el rey. Sí, tuvo una noche larga en todo esto. Quizás en esa noche larga el hombre también estaba pensando sobre este anhelo, ¿no? ¿No será de que su Dios lo va a rescatar? Posiblemente el rey había escuchado de los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al lago de fuego, ¿se acuerda usted? Posiblemente, no lo sé. Pero algo le hacía decir al rey, el Dios de este Daniel es distinto. Y dice en el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana, ¿no? O sea, los primeros rayos del sol, ¿sí? A los primeros rayos del sol, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo pienso que si este hombre no hubiese tenido una pequeña esperanza de que el Dios de Daniel salve a Daniel, no hubiese estado hablando de la manera que lo hizo, ¿no cree usted? Claro que no. ¿Sí? Claro que no. Pero si lo hizo, es porque quizás tenía por lo menos algo de esperanza de que ese Dios sí sea tan real como a él se le había dicho. Cierto, se le nota una voz nostálgica también, según lo que dice acá, ¿no? Dice, cierto, con voz fuerte, pero triste, ¿no? Le dijo Daniel, ¿sí? Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Ciertamente, como dicen los hermanos, ni siquiera se hubiese levantado temprano, ¿no? Así que ya aquí estamos dándonos cuenta quiénes son los haraganes también, ¿no? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Cuál habrá sido la reacción, la expresión del rey, no? Porque a veces nosotros quisiéramos creer algo, pero nos cuesta creer en ese algo. Y de pronto se nos hace darnos cuenta de que sí, ese algo es algo que ocurrió, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo? Sería interesante, ¿no? Poder visualizar algo así, la reacción de este rey, de, no sé, sacudirse la cabeza o tirarse ahí hacia lo que podía ser más cerca donde estaba Daniel. No lo sé, pero dice el versículo 22, mi Dios, wow, las primeras palabras de Daniel, mi Dios. ¿Se ha dado usted cuenta cuáles son las primeras palabras nuestras cuando
se nos felicita o se nos reconoce algo? Yo. A veces, sobre todo eso me he dado cuenta en mí, honestamente, ¿sí? Ojalá que pudiese ser mi Dios. Mi Dios. Primeras palabras. La verdad que no sé en el hebreo, no me he fijado bien en el hebreo cuáles serían las primeras palabras, pero supongo que debe haber sido mi Dios. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sí? Cuando hacemos las cosas en Dios, entiéndase, no se hace nada mal. Por eso es que le dije hace un rato, no nos desesperemos por ser fieles a las personas, sino que nuestro primero es ser fiel a Dios, porque cuando somos fieles a Dios, vamos a ser correctos delante de los demás. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Mientras que cuando somos fieles a los demás, podemos caer en el error de no ser fiel a Dios, porque quizás hasta comprometamos nuestra fe. ¿Tiene sentido esto? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Eso vamos a estudiarlo la semana siguiente, si Dios mediante, pero no sé cómo es que, de hecho que a Daniel cuando lo arrojaron al foso fue de arriba, ¿no? Hacia abajo. Cuando lo sacan del foso, no lo sé. Si fue por el mismo orificio, esto es de arriba hacia abajo, supongo que tuvieron que sacarlo con soga, ¿no? Y me imagino si Daniel cuando lo sacaban con soga, si es que fue así, cuando lo sacaban con soga, miraba hacia abajo a los leones que no salten o subiría tranquilo el hombre, no lo sé, ¿no? Yo estaría, ay, que apuren, jálenme, ¿no? Jálenme más rápido, si en caso fue así, no lo sé. No vendamos nuestra fe. No malutilicemos nuestra fe. Más bien que esa nuestra fe pueda ser un hermoso testimonio en nosotros para bendición de otros. La próxima semana hablamos más de los leones, les doy los nombres de los leones y todo eso. Seguimos con esta hermosa historia de fe de Daniel. Interesante es que en el libro de Hebreos, corríjame si estoy equivocado, en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, ¿se menciona el nombre de Daniel? ¿Se menciona el nombre de Daniel en el capítulo 11? ¿Alguno de ustedes que ha leído su Biblia, capítulo 11, últimamente? ¿Sí? ¿Alguien? Pastor, solo encuentro taparon la boca de leones. Ya, cierto. No se menciona el nombre de Daniel. En el versículo 33 sí dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿No? Puede ser que se refiera a Daniel, pero interesante que en este libro de la fe no se mencione el nombre de Daniel. Y no hay problema. O sea, su nombre, hermano, no tiene que ser reconocido. El mío tampoco. Mi Dios, ¿sí? Mi Dios. O sea, que el nombre de nuestro Dios sea reconocido suficiente para nosotros. ¿Ok? Suficiente. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguien? Pastor,
Quería, Sí, hermana. quizá pueda un poco la idea central que está transmitiendo con la fidelidad, la convicción firme de Daniel, es que a veces también no podemos tener ese temor a Dios como el Dios altísimo, ¿no? Sino como vemos pasar por alto muchos pecados que aparentemente no tienen su consecuencia inmediata, entonces no, digamos, no tenemos ese temor al Señor, pero nuestro Claro. Dios es un Dios paciente para brindarnos de su arrepentimiento, para salvación y paciente para que nos arrepintamos también de la forma como tenemos nuestro estilo de vida. Claro. Y otra cosa que quería comentar es que nosotros cada vez que escuchamos la predicación y escuchamos algún estudio, que nos lleve a tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones son constantes, porque el andar en la fe es constante. Decisiones de una cosa, de otra cosa, y es diario y en cada momento, ¿no? Entonces, Amén. para que podamos tener eso en cuenta y que nuestro Dios nos ayude. Amén, amén, amén. Cierto, ya que hablaste de los pecados, entienda, pecados pasan factura en uno, aun cuando nos arrepentimos. Sí, unos más que otros, pero pasan factura. Y lo vamos a ver la próxima semana. Sí, lo vamos a ver la próxima semana en este mismo capítulo. ¿Alguien más? Gracias, hermana, por eso. ¿Alguien más en cuanto a algún parecer, alguna pregunta? ¿Todos bien? ¿Alguien más? ¿Van a estar temiendo todavía a los leones? Hey, hermano Pedro, ¿tú vas a estar temiendo a los leones? En el versículo 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Dios o al rey? Perdón, versículo 21. Y la última parte, ¿a quién se refiere? Vive para siempre. No, al rey. Era una expresión de saludo al rey. Si te das cuenta también cuando aún los conspiradores se acercan al rey, a ver, en el versículo 6 del mismo capítulo, no se le acerca, al final dice, el rey Darío para siempre vive. Más adelante también, ¿no? Respondió el rey, a ver, bueno, quizás no se encuentre, no lo ubico, pero sí, era una salutación al rey, ¿no? Era una salutación al rey. Sí. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? Ok, Sobrado, usted escribe un libro con todo esto, ¿sí? Me parece que hay un libro, una película, ¿no? ¿Cómo es? Tierra de los Gigantes, algo así, ¿no? Sobrado, escribe usted un libro, escriba, trate de hacerlo, ¿sí? Trate de hacerlo, no sé, algo, un tratado, ¿no? Lidiando con los leones. Claro que sí. O caminando con los leones, qué sé yo. No sé. Lidiando con nuestros leones. Ahí está. Quizás por ahí esté mejor. En fin, ¿alguna petición en oración para estos